estar aquí virtualmente en nuestro curso de epistemología de las ciencias sociales. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle a los cinco que están presentes acá, con toda la tranquilidad del alma, es, ¿quiénes están seguros que en este momento están despiertos y no soñando? ¿Cómo saben que no están durmiendo en este instante? Que no es un sueño todo lo que están viendo. ¿Quién se anima? Natalia, Jefferson, Valerín, los escucho. Bienvenido, Sebastián. Bueno, me va a tocar preguntar. No quiero, pero pues ni modos. Em, Jefferson, ¿cómo sabes que esto que estás viendo y viviendo en este instante no es un sueño? Mm, yo creería que porque siento como el contacto físico con las cosas. Ok, y a veces no te ha parecido como que ves cosas que no existen, no sé, como fantasmas, apariciones. ¿Puedes confiar en tus sentidos todo el tiempo? Pues a veces, Ok, Mariana, ¿qué piensas tú? ¿Cómo sabes que en este momento están despiertos y que no están soñando? Porque pues soy consciente como de mi entorno y de cómo, pues no sé, en una película que habla como de eso, mm, decían que cuando estaban en un sueño como que no recordaban cómo llegaban a ese lugar. O sea, como que le preguntaba como, ay, ¿cómo llegaste acá? Y la chica le decía, no, no me acuerdo, porque estaban en un sueño. Entonces siento que es como eso, como que soy muy consciente de lo que, de mi entorno en este momento. Vale, ok. ¿Y cómo podrían demostrar que no están soñando? Vamos a preguntarle a Valerie. ¿Cómo podrías demostrarle a alguien? No sé, por ahí creo que ve a tu mamá al fondo. ¿Cómo podrías demostrarle a ella que no estás soñando? Tal vez porque puedo sentir dolor físico. Ok. Em, Hola Ariadna, hola Laura y hola Sebastián. Ahorita les pediré que activen un segundito la cámara para conocerlos, no aún. Pero Sebastián, te pregunto, ¿cómo sabes que en este momento estás despierto y que no estás soñando? ¿Cómo sabes que esto no es un sueño, no es producto de un demonio? Pues la verdad, si fuera un sueño, o sea, no me siento tan capaz de crear tantas situaciones al mismo tiempo como para entrelazarse en una historia fija de mi vida, entonces siento que no estaría soñando en este momento. Muy bien, digamos, porque la realidad sería demasiado compleja para que tú la pudieras imaginar. ¿Alguien ha tenido un sueño lúcido? Un sueño lúcido es aquel en el que uno cree que de verdad está ahí y luego se da cuenta que no. ¿Alguien ha tenido aquí entre los ocho que estamos algún sueño lúcido? Los siete. ¿Ninguno? Vale, está bien. Entonces ahora díganme otra cosa, otra pregunta. ¿Saben qué es la depresión, cierto? Como una enfermedad mental. Eso lo tenemos claro, ¿sí o no? La pregunta, ¿la depresión es una enfermedad del cerebro o es más un problema social? ¿Qué piensan? Desde lo que saben, no importa. Escuchemos a Laura, que no la ha escuchado. Laura se fue. Sí. Bueno, Profe, eh, me acaba de decir que no escucha nada de la clase, entonces que se va a conectar en otro dispositivo. listo, dale. ¿Y Sebastián, tú estudias Derecho? Sí. Sí, sí, señor.
Listo, entonces háblame un poco de la depresión. ¿Qué crees que es la depresión? ¿Un tema biológico, digamos, un asunto individual de que algo falta en el cerebro o sería otra cosa? Un asunto más Yo cotidiano. creería que es un poco más social. El cómo, más que todo, cómo lo empiezan a tratar desde una temprana edad a las personas, ¿no? Cómo Sí. empieza a desarrollarse la vida desde abajo hasta arriba y cómo eso va, pues, asimismo afectando el cerebro. Listo, muy bien. ¿Alguien quiere decir otra cosa? Muy bien, Sebastián. Natalia, Mariana, porque si no nos vamos a aburrir. Yo no voy a hablar 3 horas, olvídense. Natalia, Pues yo siento que también es más un problema social que se ha puesto, no lo quiero decir como tal, como de moda, pero pues después de pandemia se puede decir que se ha visto así, ¿no? Porque yo siento que ya es como, ay, entonces no puedo estar con mi pareja, no puedo estar con mi amigo, y ya me siento mal, cuando antes era pues bueno, otro día será, ¿no? Pues yo siento que es más como eso. ok, muy bien. Laura, ¿tú cómo lo ves? A ver si ahora sí nos puedes escuchar y puedes hablar. Creo que no. Bueno, todas estas preguntas o estas dos preguntas que hicimos, incluso la primera sobre el tema de cómo saben que están soñando o no, pues dependen de cosas muy sencillas, que es cómo conocemos el mundo, desde dónde conocemos el mundo y para qué conocemos el mundo. Entonces, la pregunta que uno o que ustedes deberían hacerse en este momento es, ¿qué diablos es la epistemología? ¿Sí? O sea, ¿cómo así que voy a dar una clase de la epistemología de las ciencias sociales? Entonces, ¿alguien tiene idea de qué es la epistemología? ¿No la han escuchado esa palabra? Si quieren pueden en el chat, miren, aquí pueden alzar la manito, hay algo que dice participar, o pueden reaccionar, no sé, haciendo una cara triste o sorprendida, o qué sé yo. Sí, pero es que no quiero sentirme hablando como con bolitas, con letras, sino con personas que alguien me está escuchando. Listo, entonces, Epistemología es algo parecido a la filosofía. más o menos, sí. Digamos que hace parte de la filosofía, es un sector de la filosofía. Natalia, ¿qué ibas a decir? Es que yo medio lo que había visto antes es que era algo como de la rama de la De la rama de la filosofía, ¿qué qué? ¿Te fuiste? ¿O será que me fui yo? No, profe, qué pena. Dale, dale. Era una rama, bueno, es una rama de la filosofía que tiene que ver algo con lo de los límites y el conocimiento. Perfecto. Efectivamente, entonces la epistemología es una de las ramas de la filosofía que tiene que ver con el problema del conocimiento. ¿Sí? Digamos que si ustedes quieren, ¿de dónde viene la palabra epistemología? De dos palabritas en griego, episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. Entonces, la epistemología es la rama de la filosofía que va a estudiar cuál es la naturaleza del conocimiento, como lo decía muy bien em, Laura o Natalia, me olvidó, perdón, como lo decía muy bien Natalia, ¿sí? Es, digamos, el estudio de los límites del conocimiento. ¿Ustedes creen que el ser humano es capaz de conocerlo todo o no? ¿Qué piensa Jefferson? Pues a mí se me hace muy difícil que uno pues llegue a saber todo. Ok, pero digamos, la raza humana como especie, ¿crees que conoce todo? Mm, o sea, todo en conjunto, todo el mundo, o sea, Ajá. poniendo todo. Y digamos, Eh, piensa en la humanidad como especie, puede ser, ¿ok? Digamos que
en la historia hay personajes como Jefferson que dicen que efectivamente el ser humano puede conocerlo todo, pero habrán otros que consideran que hay límites en el conocimiento, ¿sí? Que no todo puede saberse, ¿sí? Que no todo puede conocerse, o que incluso el conocimiento es un proceso, digamos, lento de acumulación. Otros dirán que no, que el conocimiento es una suerte de revolución social, pero aplicada a las ciencias. Entonces, ustedes y yo nos dedicamos a las ciencias sociales. En esta clase de epistemología, en ocasiones, no sé si aquí haya alguien, nos acompañan personas de otras carreras, de psicología, de administración, em, bueno, y eso digamos que hace muy fructífera la clase, pero si estamos solo abogados, pues también va a estar interesante. ¿Cuál serían las preguntas de la epistemología? ¿Sí? Pues un poco lo que les acabo de plantear ahorita. ¿Cómo sé que lo que yo sé es verdad? ¿Qué es lo que me puede dar certeza que lo que yo sé es verdad? ¿Sí? Ustedes, Mariana, Natalia, ¿cómo sabes que lo que sabes es verdad? ¿Qué has hecho para, qué sé yo, para que eso que tú consideres verdadero tengas certeza de que es verdadero? Mariana, Valerie, te escuchamos. Y luego Natalia. Considero que pues uno puede saber si algo es verdadero o no, también teniendo en cuenta las opiniones de los demás. Digamos, si yo tengo un esfero en la mano y le pregunto a alguien más si lo puede ver o no, pues sé que es verdad que lo tengo en mi mano. ¿Y por qué confías en la otra persona y no en ti misma, por ejemplo, qué sé yo? En tu propia sensación del esfero en la mano. Eh, no sé, digamos, porque a veces en los sueños, pues como tú lo dijiste, pueden haber muchos sueños en donde tú puedes tocar cosas y a veces las sientes tan reales que pues tú lo dijiste, uno no puede confiar 100% en sus sentidos. Ok, muy bien, muy bien. Natalia, te escuchamos. Pero pues yo siento que también es como cosa de la manera de comprobar. Pues digamos, en base a las experiencias que pues uno como persona ha tenido, uno va comprobando si la cosa es así o va por ese lado o no va por ese lado. Maravilloso. Fíjense que acá tenemos dos respuestas increíbles. La respuesta de Valerie que dice, podemos llegar a un consenso mediante la razón. Yo puedo saber que este marcador es mío porque a veces los sentidos me engañan. Entonces, digamos, la razón es lo que me permite saber que esto es verdad. Pero Natalia responde de forma maravillosa. No, pues es la experiencia, ¿no? Lo que me ha permitido saber que si meto el dedo en el fuego me voy a quemar o qué sé yo. Y estas son dos posturas frente al conocimiento, ¿sí? Una será el, el idealismo, ¿sí? Y otra será el materialismo, ¿sí? Una será el racionalismo, de la razón como centro, y otro será, pues digamos, más el tema de lo experimental. Entonces es, digamos que sin saberlo ustedes ahí han tomado una posición filosófica, ¿sí? Y una posición epistemológica, ¿no? Otra pregunta que se hace la epistemología es, ¿qué hace que cualquier cosa sea científico? ¿Sí? Entonces ya escuchamos a Valerie y a Natalia, Jefferson, Sebastián, Mariana o Laura. Piensen un poquito esta pregunta. ¿Qué hace que algo sea determinado como científico? Sebastián, lo tengo primero en la lista, por eso Pues, siempre lo llamo.
Pues yo supongo que algo es considerado científico porque ya se ha estudiado gran parte de ese tema, por lo tanto ya es considerado científico, o sea, ya hay estudios que dicen cómo para qué sirve, cuál es su función, cómo se desarrolla, y pues así, ¿no? ¿Usted sabía que al comienzo de la Coca-Cola, la Coca-Cola era considerada un remedio contra la gastritis y contra la gripa? Científicamente la vendían en las droguerías. Sí, 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 sí sabía. Entonces, digamos que viene una segunda pregunta. Esta se la hago a Jefferson para no montársela siempre a Sebastián. ¿Quién define qué es ciencia y qué no es ciencia? De lo que tú sabes. Pues ciencia es lo que está comprobado y ¿qué era lo otro? Eso, digamos que qué era lo que hacía que algo fuera determinado como ciencia y que Porque algo fuera denominado como científico. tiene un estudio y tiene la coherencia y la lógica. Listo, perfecto. Entonces, otra pregunta. ¿Quiénes tienen el poder de decir que esto es verdad? ¿A ustedes a quién le creen cuando alguien dice esto es verdad? No sé, quien quiera hablar. Laura, intenta ver si podemos conocer tu voz. No, tal vez no. Bueno, resulta que la ciencia no es tan neutral como nos la han pintado, ¿sí? Toda ciencia tiene detrás una intencionalidad. Ya miraremos, por ejemplo, a Nietzsche, que dirá que detrás de cada ciencia hay una voluntad de poder. No toda persona que dice que esto es verdad está queriendo una mejor humanidad o qué sé yo, conocer el mundo, ¿no? Muchas veces la persona que dice esto es verdad busca engañarnos, ¿no? O busca mentirnos o busca tener un poder sobre nosotros, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado muchas personas que afirman esto es verdad. Entonces, ¿la epistemología para qué nos sirve? Pues para entender que los fenómenos sociales tienen muchas explicaciones, ¿sí? Muchas explicaciones posibles. Por ejemplo, cuando ustedes ven un café o cuando alguien los invita a un café, ¿usted qué piensa, Sebastián? Voy a preguntarles a cada uno. Yo desconfiaría primero porque se me hace una acción un poquito rara que que me inviten a un café así de un momento a otro. O sea, si estamos así simplemente hablando y me invitan, lo tomo como normal, pero si llega alguien y me invita a un café de una, sí desconfiaría un poquito. Ok, dale, listo, muy bien. Jefferson, ¿qué hay en ese acto de invitar a alguien a un café? Cuando tú invitas a un café a alguien, ¿en qué estás pensando? Mm, No sé, ¿Nunca has invitado a nadie a un café? pues sí, pero, o sea, ponerme a pensar, o sea, no, yo no lo hago con ninguna intención. Solo hablar y ya. O sea, Y, la intención es hablar con alguien. ajá, sí, o sea, como prolongar, sí, la conversación mientras se toma el café. Perfecto, perfecto. Mariana, cuando invitas a alguien o cuando recibes la invitación, de pronto, ¿qué piensas tú? Em, Pues yo creo que es más como para intentar conocerme un poco más, de pronto también fuera del contexto en el que estemos. Por ejemplo, si estoy en la universidad o en clase y me dice, ay, ven, vamos y nos tomamos un café. Es como para salir un poco de ese contexto y conocernos, pues, como de forma más tranquila, más calmada. Pues yo lo veo así. Ok, muy bien. Entonces, el café es lo de menos, ¿no? Termina siendo más bien una excusa. Valerie, ¿qué piensas tú?
pues como lo dijo mi compañera Sofía, pues es para conocer de pronto a la otra persona y al mismo tiempo pues conocer un poco más de uno mismo. Muy bien. Natalia, Natalia, ¿has invitado a alguien a tomar un café? Dime. Yo no he invitado, pero a mí sí me han invitado. ¿Y cuál crees que es la intención de que te inviten a un café? Yo creo que conversar un poco más de algo que no se pueda, digamos así, como decía Sofía y Valerie, salir del contexto, también para conocernos, digamos, también para prolongar ese tipo de conversaciones que usualmente no se pueden tener. Yo creo que sería eso. Entonces, fíjense que acá ustedes mismos han dado una respuesta maravillosa y es que cuando ustedes cogen un objeto del mundo o una acción del mundo, como es irse a tomar un café, pues el café termina siendo lo de menos. Yo los invito de hoy en adelante a que tengan una mirada sociológica del mundo, ¿sí? ¿Y qué significa tener una mirada o un pensamiento sociológico? Un poco lo que acabamos de hacer. Si ustedes han dicho algo, es que el café no es para calmar la sed, sino más bien es una excusa para la socialización, ¿sí? Es una excusa para un descanso o puede ser también un rito personal. Todas las mañanas apenas me levanto, yo me tomo un tinto, ¿eh? En un país como el nuestro, por ejemplo, el café nos vincula necesariamente con la economía. Ustedes saben que Colombia, además de exportar coca, exporta café, ¿sí? Y la economía de nuestro país ha dependido en muchas ocasiones del costo o el valor del café, ¿eh? Es decir, si ustedes se quedan mirando esa sola y simple taza de café, encuentran, por ejemplo, que el café tiene un valor simbólico, es decir, uno cuando se toma un café con alguien no dice como, uy, este café es, no sé, de Nariño, tostado, medio. No, el café termina siendo una excusa para socializar, ¿no? El café también tiene una, digamos, una función de catalizador de la sociedad. Es decir, son espacios de encuentro, lo decía alguien por ahí, son espacios para conocernos mejor, espacios de debate, ¿no? Incluso espacios de trabajo. Ahí en la oficina, si ustedes van a al segundo piso de la facultad, me van a encontrar y ahí cerca de la sala de profesores hay un café siempre, ¿sí? Entonces, digamos que el café también a veces se convierte ese lugar en el punto de encuentro de los profes, ¿sí? También, si ustedes tienen una mirada sociológica de algo tan simple como una taza de café, se pueden dar cuenta que es una droga social, ¿sí? ¿Por qué? Porque el café es un estimulante del cuerpo, ¿sí? Al igual que una droga cualquiera. Entonces, el café se considera un estimulante que es aceptado culturalmente, ¿sí? Que se utiliza como para despertar, ¿no? Como para una empujona en esta vida tan difícil, ¿no? Para algunos, ¿no? No para todos. También digamos que usted en esa taza de café puede ver, como les decía, la economía internacional, las cadenas de valor y de precios, los productores, los consumidores. Juan Valdés, por ejemplo, un negocio, digamos, privado, pero que ha vinculado a los caficultores en Colombia, en fin, ¿sí? Entonces, analizar el café, una taza de café, con una mirada sociológica nos permite vincular nuestras experiencias, como decía Natalia, ¿sí? Que es la experiencia de tomar tinto, con estructuras sociales más amplias, ¿no? Con el análisis de la cultura, con el análisis de la economía, con el análisis de la sociedad. Y muchas veces uno no piensa en eso, ¿sí? Entonces, mi invitación para ustedes de hoy en adelante es que empiecen a afinar su mirada sociológica, ¿sí? Su mirada de las ciencias sociales. Ustedes, digamos que, pues creo que todos aquí son abogados o están estudiando derecho, son abogadas o abogados. Entonces,
cuando uno se pregunta por la mirada sociológica, por la epistemología de las ciencias sociales, es que las ciencias sociales nos saca de esos lugares comunes, ¿no? Nos saca de esa mirada cotidiana y nos invita a ampliar nuestra mirada, a problematizar lo cotidiano, ¿sí? ¿Aquí hay un psicólogo o no? Ariadna es abogada. Pueden escribir en el chat por si de pronto les da pena el micrófono, pues igual pueden escribir en el chat. Lo mismo Laura. Sí, señor, yo soy de Facultad de Derecho. Lo que pasa es que no me he podido unir porque estoy trabajando de noche. Tranquila. No te preocupes, ahorita hablamos de eso. Laura, ¿puedes escribir en el chat? O me imagino que es abogada porque Sebastián habló con ella. Entonces, digamos que piensen en un fenómeno social cualquiera, incluso en un fenómeno individual. El miedo, ¿sí? Un psicólogo desde su disciplina, y además un psicólogo conductista, porque hay distintos tipos de psicólogo, le van a decir, el miedo es una respuesta condicionada del sistema nervioso a, digamos, qué sé yo, sí, una manifestación externa o un estímulo externo, ¿sí? Se puede medir mediante el cortisol y la frecuencia cardíaca y más o menos te lo va a definir así, ¿cierto? Un psicólogo ya no conductista, sino del psicoanálisis te va a decir el miedo es un deseo inconsciente que has reprimido desde tu niñez, pero no te acuerdas y tiene que ver con el desarrollo de tu sexualidad, por decirlo. Un antropólogo, ¿sí? Desde su disciplina te va a decir, mira, el miedo es una construcción cultural. Por ejemplo, los japoneses temen al fracaso social y por eso trabajan tanto y tan duro, y los estadounidenses temen a la pobreza y por eso son tan aporafóbicos, ¿sí? O le tienen odio a la pobreza. Un filósofo existencialista, no sé, Jean-Paul Sartre, Santiago Patarroyo, te podría decir que el miedo es la angustia ante la libertad de elegir y la responsabilidad de existir, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hace desde la epistemología es, ¿quién tiene razón? ¿Sí? Y la respuesta aquí se parece mucho a lo que diría un abogado. Depende, digamos que todos tienen razón y ninguno la tiene, dependiendo de qué paradigma epistemológico yo esté fundamentado, ¿sí? Entonces la epistemología precisamente me enseña o nos enseña a ver esas diferencias. Y es muy importante que las ciencias sociales se pregunten cuál es la verdad de sus enunciados, ¿sí? ¿En qué sentido el derecho me puede dar una certeza de algo? ¿Sí? ¿Y cómo el derecho me da una certeza? O la psicología, o qué sé yo. ¿Sí? ¿Qué concepción de la realidad hay en nuestras disciplinas, en nuestro ejercicio o en nuestro futuro ejercicio profesional? ¿Sí? ¿Cómo así que un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Ya lo miraremos en clase. Ustedes van a leer un libro de Thomas Kuhn y ahí digamos que me van a contar en grupos van a presentar un capítulo, ya lo haremos en su momento, y me van a contar qué es eso de un paradigma, cómo se entiende el avance de las ciencias. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les hablaba yo de los paradigmas? Porque los problemas sociales que se supone que es lo que el derecho soluciona, o lo que, como muchos de ustedes dijeron, la psicología también, porque si la depresión es una cuestión colectiva y no solamente individual, pues la psicología también tiene un efecto social, ¿no? Es una ciencia social. Entonces, una problemática cualquiera, la violencia de género, por ejemplo. Desde distintos paradigmas, la pregunta sobre la existencia de la violencia de género puede tener distintas respuestas. Por ejemplo, para el positivismo, solo existe la violencia de género si tal cosa puede ser medida, si tal cosa se puede cuantificar, si alguien puede encontrar variables de causa y efecto para decir que efectivamente sí existe la violencia de género.
Para el paradigma de la teoría crítica, sí existe la violencia de género y existe como una estructura de dominación, aunque no la veamos, ¿sí? Aunque, digamos, no seamos conscientes de su existencia, todos hemos sido socializados como hombres y como mujeres para vivir en una sociedad machista. Entonces, la violencia de género como una forma de expresión de esa sociedad machista para la teoría crítica existe, ¿sí? Ahora, para el constructivismo, que es otro paradigma, la violencia de género se construye socialmente y varía según el contexto cultural. Entonces, en alguna isla de la Polinesia, donde a las mujeres de cierta edad se les golpea, para esa cultura ese acto no significa una violencia de género, ¿sí? Porque la realidad viene a ser una construcción y para estos personajes, pues dentro de su realidad, esos actos no tienen la connotación de una violencia y menos de una violencia de género. Para las epistemologías feministas, por ejemplo, siempre ha existido la violencia de género, incluso la violencia de género es simbólica, por eso no hay tantas mujeres, qué sé yo, que ustedes citen en la Facultad de Derecho. Cuando uno les pregunta, deme el nombre de grandes magistradas o de grandes teóricas del derecho o de grandes... No, uno siempre estudia puros manes, ¿sí? Entonces la epistemología feminista te dice, claro que hay violencia de género que no solamente es física, sino que es simbólica, ¿sí? Y eh, la mujer ha sido invisibilizada porque el conocimiento es un tipo de poder que se produce desde el patriarcado, ¿sí? Entonces, la epistemología te cuenta que hay distintos, digamos, distintos paradigmas y dependiendo del paradigma, las explicaciones pues son complejas, ¿no? Nosotros tendemos a hacer lecturas muy simples de la realidad. Decimos, no, no existe la violencia de género, eso son las feminazis, ¿no? Otros dirán, no, sí existe la violencia de género, yo la he sufrido, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero intentamos dar respuestas simples a preguntas complejas. La epistemología te pregunta qué cuenta como prueba de que efectivamente algo exista. ¿Quién decide qué es real y qué no es real? ¿Sí? Entonces, eh, señoras y señores abogados, el derecho, perdón, ¿el aborto es un derecho o no? ¿Y por qué es un derecho? Laura, te escuchamos. Vamos a ver si podemos escucharte. ¿Me escuchas? Perfecto. Pues considero que sí es un derecho, tanto para la madre como para el feto, que realmente no es un ser humano, porque pues como la madre tiene el derecho de decidir si quiere o no ser mamá, valga la redundancia, eh, el feto que en su momento se va a convertir en un menor también cuenta con el derecho de tener una vida digna y pues de ser deseado de una u otra forma. Ok, entonces, en ese caso, ¿tú dirías que el aborto es un derecho porque lo dice la ley o más bien porque las mujeres deben decidir sobre su propio cuerpo y sobre si quieren ser madres o no? Sí, pues no tanto como lo diga la ley, sino siento que va más de la mano de la moral. Creo Efe- que pues así como tenemos la capacidad de decir lo que está bien y lo que está mal, pues también tenemos la capacidad de, pues sí, de tomar una decisión. Perfecto, ¿alguien piensa algo distinto a Laura? Muy bien, Laura, muchas gracias. Si hacía falta escucharte, maravilloso. Ok, entonces fíjense que en este, entre comillas, dilema, pues hay dos posturas epistemológicas. ¿Eh? ¿Alguien cree que el aborto
es un derecho porque la ley lo dice. Entonces, digamos que esta postura es una postura que dentro del derecho se llama el positivismo. Entonces, si la ley no lo dice, pues no es un derecho. Por eso muchos sectores de la sociedad hoy están luchando para tumbar el derecho al aborto. Pero la postura que nos trae Laura, pues es la otra. Y es, no importa que la ley no lo diga, las mujeres, digamos, tienen eh, un derecho de decisión sobre su propio cuerpo. Y esa es una postura epistemológica distinta, porque en ese caso el aborto, digamos, tiene una justificación en la capacidad de decisión del ser humano, no en que lo diga un código, no en que lo diga una sentencia, sino digamos que existiría como una suerte de derecho natural. Entonces, digamos que, ¿cuáles son las grandes preguntas que abordaremos en este curso? Pues la que parece obvia, pero no es tanto. ¿Eh? ¿Qué es el conocimiento? ¿Eh? Esa es una pregunta que parece obvia, pero cuando uno la piensa, no es tan obvio como parece. ¿Sí? Entonces, pensemos en lo siguiente. Alguien de ustedes dice, yo sé que Bogotá es la capital de Colombia. ¿Eh? Yo les pregunto, ¿es lo mismo saber que creer? ¿Qué diferencia que yo diga, yo creo que Bogotá es la capital de Colombia, a decir, yo sé que Bogotá es la capital de Colombia? Si en una tiene certeza y en la otra pues está en duda. Más o menos, bueno, sí, está bien. ¿Qué más? ¿Es lo mismo saber que creer fuertemente? Bueno, les voy a dejar ahí la pregunta. Sebastián dice en el chat como que no. Y si todos ustedes creyeran que Medellín es la capital de Colombia, ¿esto se convertiría en verdad? No. Pero muchas veces nosotros actuamos con esa idea, ¿no? Como la mayoría cree que eso es verdad, entonces debe ser verdad. ¿Eh? Y ahí entonces entra la epistemología, a cuestionar qué es realmente el saber frente a, por ejemplo, una creencia. ¿Eh? Qué sé yo puedo creer que el caldo de papas me va a dar la vida eterna y puedo tener esa creencia, si desayuno todos los días caldo de papas, voy a ser eterno, qué sé yo. Pero realmente que eso yo lo haga no significa necesariamente que sea verdad. Y que todo el mundo lo haga no significa que necesariamente sea verdad, ¿no? Se necesitará un proceso de comprobación. Entonces la pregunta es epistemológica, ¿no? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Eh? ¿En el cerebro o en los libros? ¿Sí? Entonces hay como 10 teorías distintas sobre qué es el conocimiento. ¿Eh? Entonces, qué sé yo. em, Hay como grandes métodos sobre cómo conocemos. Ya lo dijeron ustedes acá. Laura dijo, perdón, Natalia dijo, yo conozco solamente por lo que percibo mediante mis sentidos, mediante mi experiencia. ¿Sí? Entonces, pues, podríamos decir que Natalia es empirista. ¿Sí? Valerie o Valerín, Valerín, sí, Valerín, dijo no. Al contrario, yo confío más en la razón porque los sentidos pueden engañarme. Pues Valerín es racionalista, ¿sí? Ahora, el problema del racionalismo es que uno confía en la razón, pero 2 más 2 igual a 4 no me dice nada sobre el dolor humano, ¿no? Eh, o todavía no ha salido aquí alguien que diga, no, profe, pues yo no sé por qué, pero yo sé que sé, ¿sí? Yo tengo esa intuición, ¿sí? O sea, qué sé yo. Mi papá nunca me ha dicho que me ama, pero yo tengo la intuición de que me ama porque me paga la universidad, porque, no sé, me dice
Mi hijo como que tiene roto esos tenis y a los 3 días llega con unos tenis nuevos o una maleta o qué sé yo. Y nunca, nunca tu padre ha, digamos, expresado un afecto directo, pero por sus acciones, es decir, eres una empirista, puedes deducir que tu papá te quiere, ¿cierto? Uno razona, entonces también ahí se vuelve racionalista. Mi papá me cuida y por lo tanto, pues me debe querer, ¿sí? Ahora, ¿uno puede conocer por fe? Pues tal vez no, porque la fe, como lo dijo alguien por ahí, no permite la duda, ¿sí? Entonces, las otras preguntas, ¿quién puede conocer? También es una pregunta de la epistemología y es una pregunta política, ¿sí? ¿Por qué política? Porque durante mucho tiempo se consideraba que las mujeres no podían hacer ciencia, porque no eran racionales sino emocionales, así se les definía, ¿sí? O los pueblos indígenas no hacían ciencia, porque lo que hacen es folclore, o solo tienen supersticiones, o qué sé yo, ¿sí? O se creía que los locos no sabemos nada y que por lo tanto hay que encerrarnos en los manicomios, o qué sé yo, ¿sí? O que los pobres son ignorantes y como son ignorantes necesitan a alguien que los guíe, que piense por ellos, ¿sí? Todo esto que les he dicho, pues es un problema epistemológico, porque es la pregunta sobre quién puede conocer, ¿sí? ¿Qué acceso a la educación tienen, por ejemplo, los afro, los indígenas, ¿sí? Ya que ahora está de moda que esta influencer Fadul, yo no sé cómo, dijo como, dice que usted tiene el alma como tiene el color de la piel, la cosa más racista del mundo, vinculando como la maldad con el color negro y además con la piel, ¿no? En Colombia hay un racismo estructural que tenemos que repensar. Entonces, las epistemologías feministas, las epistemologías decoloniales, las teorías críticas, pues van a cuestionar estas cosas que se dicen, ¿no? Y van a llegar al lugar desde donde partimos, y es que el conocimiento no es neutral. Siempre se produce el conocimiento desde algún lugar, ¿sí? Y normalmente el lugar del que se produce es el lugar del hombre blanco, europeo, burgués y heterosexual, ¿sí? Muy poco se sabe del cuerpo femenino porque toda la ciencia médica se ha centrado en el cuerpo masculino. Entonces, hasta ahora, problemas como la endometriosis, bueno, y cómo funciona el cuerpo femenino, pues hasta ahora más o menos se están llegando a un avance, porque el cuerpo masculino y femenino son distintos, pero la ciencia se había construido sobre la base del cuerpo masculino, ¿sí? Bueno, en fin, entonces las epistemologías feministas pues van a cuestionar a la ciencia, porque la ciencia se muestra como neutral, pero lo que hace es reproducir relaciones de poder, ¿no? Del patriarcado, ¿no? Y la última pregunta es como, bueno, ¿para qué conocemos? ¿Cuál es la finalidad de conocer? Entonces, un filósofo por allá que se llama Bacon, como en el siglo XVI, XVII, dice, no, conocemos para poder dominar la naturaleza, ¿sí? Paulo Freire, que es un profesor brasileño, sociólogo, filósofo, pedagogo, decía que conocemos para liberarnos de nuestra ignorancia y de nuestras cadenas y de la gente que nos domina. La educación es una manera de liberarnos, ¿no? Conocer es, digamos, la forma en la que nos rompemos las ataduras de las supersticiones, de la dominación, etcétera. Foucault, otro filósofo francés del siglo XX, dice, no, pues conocemos para justificar el poder sobre nosotros, el poder que ejerce el Estado, el poder que ejerce las instituciones, el poder que ejerce el prójimo, ¿sí? Entonces, el que sabe puede ejercer poder sobre el que no, ¿sí? Bueno, ya lo miraremos en su momento. Por ejemplo, para Marx, conocemos el mundo para transformar el mundo, ¿sí?
Dice Marx, los filósofos solo se han dedicado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Pero para poder transformarlo, pues necesitamos conocerlo. ¿Eh? Entonces, digamos que en este curso ustedes no van a encontrar respuestas correctas a esas preguntas, a las preguntas de qué es el conocimiento, cómo conocemos, quién puede conocer y para qué conocemos. Al contrario, yo he pensado este curso para generar como una suerte de crisis epistemológica en los estudiantes de las distintas carreras. Entonces, ¿cuál es la idea de este curso? Que duden primero de lo que creían saber. Segundo, que se pregunten quién se beneficia de cada forma de conocimiento. Tercero, que desarrollen lo que se denomina una humildad epistémica, que es reconocer que no podemos saberlo todo, ¿sí? Reconocer que tenemos límites frente al conocimiento, pero también que puedan desarrollar el coraje epistémico, y es que defiendan esos conocimientos otros, esos conocimientos que no están en la universidad, esos conocimientos, digamos, que podríamos denominar populares, ¿no? De las comunidades indígenas, de las comunidades afro, que creo que son los conocimientos que medio van a salvar el planeta de la catástrofe climática. Por lo menos ahí hay, su saber nos dice mucho sobre cómo mejorar el mundo, ¿no? Y cómo mejorar las relaciones con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo histórico muy conocido es que los europeos dijeron en el siglo XV o XVI que todos los cisnes eran blancos, ¿sí? Y eso era conocimiento científico. ¿Basado en qué? En la observación empírica, porque nunca habían visto cisnes de un color distinto al blanco, hasta que los europeos llegaron a Australia. Y cuando llegaron a Australia, se dieron cuenta que habían cisnes negros. Entonces, aquí nosotros podemos sacar una lección epistemológica. Ninguna cantidad de confirmaciones garantiza una verdad universal, ¿sí? Un solo contraejemplo puede destruir una certeza, algo que yo sé, ¿no? Entonces, los famosos incels, que son célibes, ¿qué? Involuntarios, que son como los nuevos machistas, el machismo de los jóvenes ahora. Pues ellos dicen que todas las mujeres son X o son Y, pero cuando uno va por el mundo se da cuenta que no todas las mujeres son X o son Y, ¿sí? Entonces, pues ahí ya mismo encuentra un contraejemplo y ya destruye la certeza, aunque en ocasiones los fanáticos son incapaces de reconocer que existen contraejemplos, ¿no? Es que todos los, por decir algo, los uribistas son malvados o brutos o qué sé yo, no necesariamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si durante muchos años yo conviví solamente con hombres blancos, heterosexuales, religiosos, burgueses, ¿sí? Pues yo voy a creer que su manera de ver el mundo es el mundo mismo, ¿sí? Es la forma universal de conocer el mundo. Y ahí pues estamos cometiendo el error del cisne blanco, ¿no? Hay otras formas, otras maneras de conocer el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que, qué sé yo, eh, esa es como otra cosa que les quería decir. Incluso nosotros siempre pensamos que en Europa está lo mejor, ¿no? Entonces hay que irnos a Alemania o hay que irnos a, qué sé yo, a donde ustedes quieran. Pero los mayas tenían, por ejemplo, aquí en América Latina, el concepto de cero mucho antes que los europeos, ¿sí? Los mayas tenían un calendario que era mucho más preciso que el calendario que tenemos hoy, que el calendario gregoriano europeo, ¿sí? Pero durante siglos, incluso hoy, las comunidades indígenas son consideradas muy, entre comillas, como primitivas, ¿cierto?
como que no tienen un conocimiento real de las cosas, ¿sí? Y eso en el derecho importa. Porque yo recuerdo el caso de que se contrató a una comunidad indígena para que no lloviera el día de un evento. Y muchos se estaban quejando de cómo era posible que se gastara la plata del Estado en eso, ¿sí? En un ritual indígena de una comunidad indígena. Pero a la semana, eso ya fue hace un par de años, vino la sangre del Papa Juan Pablo II, un frasquito como de Coca-Cola en un carrito con la sangre del Papa. Y salieron los generales, salió todo el Estado detrás del carrito a protegerlo. El carrito pasó así por la 26 con la sangre del Papa. Pero ahí no hubo ninguna crítica, ¿eh? Ahí no hubo ningún cuestionamiento de cómo se va a gastar dinero del Estado persiguiendo el carro de una botella con algo rojo que no sabemos si es salsa de tomate, si de verdad es sangre del Papa, no sabemos si es tinta, qué sé yo, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿por qué es cuestionable el ritual indígena para parar la lluvia, pero no cuestionamos el ritual cristiano de una supuesta sangre santa? ¿Sí? ¿Por qué el cristianismo es universal y por qué las creencias indígenas son particulares? Entonces, a eso lo vamos a denominar la geopolítica del conocimiento. ¿Hasta aquí cómo van? ¿Cansados? Creo que todos se desconectaron o han muerto detrás del computador. ¿Cansados? Bueno, les voy a presentar el programa si les parece. Entonces, denme un segundito. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me la encuentro. Un segundo, por favor. Ya, les voy a compartir un segundito. A ver si ahora sí me deja. A ver, ventana. Ahora sí. Bueno, entonces, como esta clase es virtual, pues vamos a trabajar virtual. Eh, entonces, pues varias cosas. Esta es epistemología de las ciencias sociales. El número es 8934. ¿Están viendo la pantalla? Alguien que me diga porque yo no puedo, ya no puedo verlos porque mi vista está ocupada en toda la pantalla. Sí, No Sí, sí, puedo ver. señor. Listo, perfecto. Entonces, aquí ustedes encuentran como el programa del curso, el foro de presentación, el foro de asesoría, pero antes de eso, yo quiero pedirles que hoy como acabamos temprano, aquí yo les dejé esta, esta nota, ¿sí? La idea es que ustedes escojan un horario para encontrarnos, ¿sí? Puede ser el miércoles en la tarde de 2 a 4, el jueves en la tarde de 2 a 4, el jueves en la tarde de 4 a 6, ¿sí? Los sábados de 8 a 10 y este horario puede cambiar el 16 de marzo porque tengo un curso virtual de la universidad, de la cooperativa, que arranca ese día. Entonces ahí pues tocaría buscar otro horario o los sábados de 10 a 12. Entonces ya hay 3 comentarios. Creo que va ganando el miércoles de 2 a 4, pero necesito que por favor voten. Yo voy a dejar las votaciones abiertas hasta yo creo que el jueves, o sea, mañana a las 6 de la tarde, y yo les informo entonces cuándo nos vamos a encontrar finalmente.
A veces nos encontraremos cada 8 días, pero habrán miércoles en los que no nos vamos a encontrar cada 8 días. De todas formas, ustedes siempre van a tener algo que hacer de la clase, ¿sí? Pues a veces nos veremos cada 15. En el momento 1, ustedes aquí tienen la introducción, ¿sí? Las actividades de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, actividad de aprendizaje 1. Laura, dime. Profe, una pregunta, digamos, pues como la clase va a ser virtual, ¿es necesario conectarnos siempre? Es que lo que pasa es que estoy trabajando, entonces a veces no voy a No, poder. no, no. Cuando no puedas, no hay problema. La idea es que yo pueda grabar las clases. Ahora, lo que ha sucedido es que a veces ¿cómo se llama? El drive de la universidad está lleno y no permite grabar las clases, entonces tengo que bajar el video y bueno, yo miro cómo soluciono ese tema, ¿sí? Pero todas las clases intentaré que queden grabadas y que queden subidas para las personas que no pueden asistir, ¿eh? Pero la idea es que asistan lo más posible porque ahí vamos a sacar preguntas, tal, pero entiendo tu situación. En ese caso, de todas maneras, vas a tener como las clases. Normalmente, ¿dónde pongo yo las clases? Aquí donde dicen notas del profesor. Entonces, yo ahí les pongo clase de tal día, ¿sí? O algo así. Por favor, siempre estén revisando la plataforma, las notas del profesor. Me pueden escribir igual un correo. Digamos que no hay problema si tienen dudas o preguntas. Pero frente a tu pregunta, pues digamos, creo que en principio no hay ningún problema. Ahora, actividad de aprendizaje número 2. Entonces, aquí ya está un taller. Entonces, si ustedes se quieren reunir en grupos, maravilloso. Ustedes, se supone que yo voy a asignar hoy quién hace qué. Pero realmente la idea es que ustedes lo hagan autónomamente, en parejas o individual si quieren, escogen un taller. Entonces hay dos lecturas, la de Bergson, Historia de la idea del tiempo, o la de Elías, Sobre el tiempo, y dependiendo de la lectura hay un taller. Para la lectura de Bergson está el taller 1, ¿sí? Para la lectura de Elías está el taller 2, ¿sí? Y las respuestas las vamos a socializar en nuestro próximo encuentro, dependiendo de qué fecha decidamos y de qué día decidamos. Todavía no les digo cuánto. Entonces, en ese próximo encuentro, pues hablaremos del taller y los grupos o las parejas o las personas van a decir, mire, profe, frente a la primera pregunta, esta fue nuestra respuesta, etcétera, etcétera. Digamos, vamos a socializar las respuestas. ¿Ok? La actividad de aprendizaje número 3, entonces eh, hay que leer el texto de los paradigmas en investigación y luego tiene que responder a una pregunta y van a socializarlo en el foro de paradigmas de investigación. Todavía no he creado los foros, pero aquí abajito van a aparecer los foros. Entonces, la actividad de aprendizaje número 3 tendrá su foro de paradigmas de investigación, donde lo que ustedes hacen es responder a esta pregunta, ¿sí? ¿Con base en qué? En la lectura que está acá. La actividad número 4, entonces lo mismo. Eh, Pueden seguir en los mismos equipos históricamente constituidos o pueden trabajar individual. Entonces está la actividad 4, ¿sí? Donde ustedes realizan un cuadro comparativo donde presenten de qué manera cada paradigma podría estudiar la violencia de género, como algo como lo que hice hoy, la guerra, el trabajo infantil, el consumismo, el racismo. Ustedes hacen un cuadro comparativo. Aquí les está la estructura de lo que espero que ustedes suban al foro también, porque la idea es que discutamos entre nosotros, como va a ser virtual y probablemente no nos encontremos cada 8 días, sino en ocasiones cada 15. Entonces, la idea es que ustedes y yo interactuemos en los foros que voy a abrir muy seguramente desde mañana, ya están abiertos todos. Entonces, lo mismo aquí, epistemología de las ciencias sociales. Esta sí es una lectura. La única actividad que hay que hacer es leer, no más, en esta. La actividad número 6, entonces aquí ya hablaremos en su momento. Van a tener ustedes que hacer unas exposiciones grupales
sobre los capítulos del libro de Thomas Kuhn. ¿Sí? Ya luego yo les diré. Para eso todavía falta. Y aquí está, miren, aquí está el foro, sí. Entonces, en los eventos evaluativos, aquí, mentira, ya está todo. Aquí está el foro de paradigmas de investigación. Aquí está la entrega del cuadro comparativo. Aquí está el evento evaluativo número 1, que es este, que está acá, que es individual, ¿sí? Que ya es para el final de lo que podríamos llamar el primer momento. ¿Sí? Y así con el momento 2 y así con el momento 3. ¿Ok? ¿Tienen dudas, preguntas? Los escucho. Creo que me fue un segundito, pero ¿tienen dudas o preguntas? Yo, profe, Dale, Sebastián. es que unas compañeras estaban informando que ellas tenían clase con usted el viernes. Estaban Ajá. preguntando si también era virtual o presencial. No, esa es presencial. Esta es la Sí, virtual. Ahora, listo. si ustedes se quieren pasar a presencial, no hay problema. El viernes nos vemos presencial y pues no tienen que cambiar la clase de- no tienen que ir hasta donde el secretario académico y decir que les cambie la clase, no. Mantenemos su lista aquí en virtual y yo les califico presencial, ¿sí? Digamos que para la clase del viernes, esa sí está presencial. La clase de hoy es virtual, o que definamos cuando sea. ¿Ok? Ya ustedes miran sus fuerzas. Algunos dirán, a mí me conviene más estar en mi casa, tranquilo, yo soy mucho más autónomo, yo puedo hacer las lecturas solo, no necesito de la presencialidad, yo virtual me puedo mover. Está perfecto. Otros dirán, no, para mí sí es necesario como interactuar en clase, qué sé yo. Entonces, para los que quieran, yo los recibo con todo el cariño y el afecto el viernes que viene. ¿Sí? Obviamente escucharían esta misma carretica, pero pues ya presencial. ¿Queda claro? Eso sí, el viernes tendrían que decirme, profesor, yo soy de la clase del miércoles, pero prefiero verla presencial. Y listo, porque eso sí, para que luego no vayamos a tener problemas con la nota. ¿Clarísimo? Reaccionen, Sí, hagan señor. algo. Suban la manito, no sé, una carita feliz, una carita triste, alguna cosa. Listo, perfecto. Bueno, entonces, para cerrar hoy, porque hoy nos vamos temprano, como se los prometí, voy a cumplir, quería presentar el programa del curso. Aquí lo pueden ver, lo pueden leer, las unidades de competencia. Esto es lo más importante para ustedes. La macrocompetencia y las unidades de competencia. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, para la siguiente clase, ¿qué es el conocimiento? Están estas lecturas. ¿Sí? La idea es que ustedes aprendan a buscar, a hacer búsquedas en biblioteca. Entonces, la universidad tiene una biblioteca, pero también tiene préstamo interbibliotecario. ¿Sí? Yo no les voy a dar los PDFs. En esta ocasión, ustedes tienen que aprender a buscar los libros o buscar los textos. También puede suceder que lo encontraron por internet. Aquí tienen la referencia. Lo pueden buscar por internet, pueden encontrar el PDF, ¿sí? Y lo pueden compartir entre ustedes, no hay ningún problema. Como yo encontré el PDF, entonces aquí está, y bueno, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, para la siguiente clase, pues vamos a preguntarnos qué es el conocimiento. Luego vendrán los paradigmas del conocimiento. Luego, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Sí? Paulo Freire, del que hablamos un poquito. Luego miremos cuál es la relación sujeto-objeto y los métodos de esa relación, inductivo y deductivo. Luego haremos un tallercito por ahí.
Luego, ¿cuáles son los supuestos filosóficos de las ciencias sociales, las escuelas filosóficas o los enfoques, los paradigmas? Luego miraremos la teoría crítica, la escuela de Frankfurt. Luego miraremos, pues como solo hay abogados, entonces miraremos el objeto eh, del derecho desde el justnaturalismo, el positivismo, la sociología del derecho. Pues vamos a estudiar un poquito qué es eso del derecho, desde la epistemología, sin duda. Luego vamos a mirar algo de epistemología feminista, digamos, cuál es la crítica que ellos hacen a la epistemología en general, ¿sí? Miraremos lo que se llama el standpoint theory o la teoría del conocimiento situado, ¿sí? Ya lo miraremos en su momento. Eh, Luego miraremos un poquito cómo se construye la, la epistemología de las ciencias sociales. Luego hablaremos de algo que se llama el giro de colonial o las epistemologías del sur, que tiene que ver con lo indígena, que tiene que ver con nuestra lectura eurocéntrica del conocimiento. Y finalmente hablaremos como de la posmodernidad, de los estudios culturales, como de lo más reciente. Y así se acabará nuestra clase. Entonces, aquí tienen también bibliografía complementaria, bibliografía básica, algunos enlaces que les puedan servir y ya. Y en general, pues eso es a lo que nos vamos a dedicar el semestre. Entonces, esta es como la presentación del programa. ¿Les gustaría como que incluyera algo dentro del programa? ¿Les interesaría algún tema en específico? No, señor, por ahora no. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Igual vamos viendo a ver si algunas lecturas pueden cambiar, toda la cosa. Entonces, yo me voy a estar comunicando por correo electrónico y ustedes también. Pero sí sería ideal si pudieran de pronto como crear un grupo de WhatsApp, ¿sí? Y yo me hablo con Sebastián y que Sebastián sea como mi monitor de ese grupo a donde yo le pueda enviar, porque pueden decir, profe, definitivamente no encontramos la lectura, entonces pues yo se las envío sin ningún problema. Pero la idea primero es que ustedes la busquen y luego sí miren. Como les decía, la universidad tiene una biblioteca, pero además tiene préstamo interbibliotecario. Entonces les pueden prestar en los Andes, les pueden prestar en la Javeriana, les pueden prestar en la, ¿cómo se llama la del centro? Ahora se me olvidó, Luis Ángel Arango. ¿Eh? Y también aprovechan y conocen otros espacios y, bueno, en fin, está chévere también. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Bueno, como veo un silencio sepulcral, entonces, antes de este taller individual, ¿sí? Antes de este taller individual, vamos a trabajar lo que está primero en el programa. Yo les diré cuándo tienen que entregar este taller fresco. No es para dentro de 8 días. Para dentro de 8 días, lo que tienes que hacer o lo que tienen que hacer es leer estos texticos. ¿Dónde está? Estos textos. John Locke, David Hume, Kant, un pedacito, ¿sí? Y pues van a leer esos textos con una pregunta en la cabeza y es, ¿qué es el conocimiento? Aquí dice el libro 1, capítulo 1, son aproximadamente 15 páginas, no es mucho. Hume son 10 páginas, tampoco es mucho. Y si alcanzan a leer a Kant, está bien. Pero con que lean a Locke, ya hemos logrado algo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, cuestionamientos? ¿Todo en orden? Bueno, Sí, señor. entonces, por hoy los voy a dejar descansar y entonces nos vemos en 8 días para hablar eso de qué es el conocimiento. ¿Listo?
Ay, también les quería mostrar una cosa y es que aquí hay un videito que me gustaría que lo vieran. Está en la introducción al momento uno de un programa que había en la televisión argentina antes de que llegara Milei y quisiera que todo el mundo fuera bruto, que se llama Mentira la Verdad, ¿sí? Es un programita divertido, también si lo pueden ver para de aquí en 8 días sería maravilloso. Entonces, para despedirnos, voten en qué horario prefieren que nos encontremos, ¿sí? Mañana a las 6 de la tarde se cierran las votaciones y dependiendo de lo que digan, les escribiré un correo. También recordándoles cómo que queda pendiente para la siguiente clase. Muchas gracias, espero que se disfruten la clase, no importa que sea virtual, digamos que también la virtualidad tiene muchas posibilidades y bueno, no hay lío. Laura, Profe, una pregunta, la clase del viernes, la presencial, ¿a qué hora comienza? a las 11, es de 11 a 2 de la tarde en el salón 402 del bloque 1. Sí, el horario es un poco complejo, es preciso en el almuerzo, pero bueno. Sebastián, ¿ibas a decir algo? Yo iba a preguntar exactamente lo mismo. Listo, cualquier cosa, nos vemos este viernes allá, porque igual la lógica de lo presencial es un poquito distinta. ¿Listo? Me imagino que eso es un sí. Chao, chao, que descansen.